Hay personas en tu vida que sonríen cuando te ven y que sienten algo completamente distinto por dentro. Y lo más perturbador no es que existan, sino que tú ya sabes quiénes son y has elegido no verlo porque verlo exige hacer algo que todavía no estás listo para hacer. La envidia no llega anunciándose. Llega disfrazada de consejo, de preocupación, de crítica constructiva, de humor inocente, de la frase que parece casual pero que lleva algo dentro que te deja levemente peor de lo que estabas antes de escucharla. Séneca dedicó años a estudiar la envidia con una precisión que ningún psicólogo moderno ha superado. No porque fuera un académico, sino porque vivía en la corte de Nerón, donde la envidia no era una emoción incómoda sino un arma con consecuencias letales reales. Y lo que escribió sobre ella en sus cartas y en sus tratados es el mapa más completo y más honesto que existe de cómo opera ese veneno, cómo se detecta, cómo se neutraliza y, en su dimensión más oscura y más necesaria de entender, cómo puede invertirse. Quédate hasta el final porque lo que viene va a cambiar permanentemente la forma en que lees a las personas que te rodean. Lo que vas a escuchar en este vídeo incluye conocimiento sobre cómo opera la envidia como mecanismo psicológico y social, incluyendo sus dimensiones más oscuras y menos discutidas. Este conocimiento es moralmente neutro en sí mismo, exactamente igual que un bisturí quirúrgico. Puede usarse para protegerte, para entender lo que está ocurriendo en tus relaciones y para construir vínculos más honestos, o puede usarse para manipular y dañar. Te lo doy completo y sin filtros porque la versión edulcorada no te protege de nada real. Pero necesitas saber esto antes de empezar. El uso de este conocimiento para dañar deliberadamente a otros activa exactamente el mismo mecanismo que vamos a estudiar, y quien lo usa de esa forma se convierte en la persona que describe, no en quien la estudia. La historia de Séneca termina con una lección sobre esto que no puedes permitirte ignorar, y la vamos a ver en detalle. Antes de entrar en el sistema completo de Séneca necesito darte un dato sobre la envidia que la mayoría de personas desconoce y que cambia completamente cómo la ves en tu propia vida. La envidia no es una emoción que las personas malas sienten hacia las personas buenas. Es una emoción que prácticamente todos los seres humanos experimentan con regularidad, incluidas las personas más íntegras que conoces, incluido tú, y la única diferencia real entre alguien que la gestiona correctamente y alguien que la convierte en el motor de su comportamiento es si esa persona tiene o no el nivel de honestidad consigo misma necesario para reconocerla cuando aparece. Los estudios de Richard Smith en la Universidad de Cincinnati, que son los más completos sobre la envidia en psicología social moderna, muestran que aproximadamente el 80% de las personas experimenta envidia de forma regular, pero menos del 15% la reconoce como tal en el momento en que la siente, porque la envidia activa el sistema de autoprotección del ego con tanta intensidad que el cerebro la convierte automáticamente en otra emoción más aceptable, generalmente en crítica, en juicio o en indiferencia fingida. Séneca lo describió 19 siglos antes que Smith con una precisión que resulta casi imposible. La envidia siempre llega vestida de otra cosa porque ningún hombre puede mirarse en el espejo y reconocerse envidioso sin un nivel de honestidad que la mayoría no está dispuesta a ejercer. Y ahora mismo, si en algún lugar dentro de ti hay una resistencia suave a este tema, si una parte de ti quiere decir que la envidia no es algo con lo que tú te relacionas particularmente, esa resistencia es exactamente la señal de que lo que viene es más relevante para ti de lo que te resulta cómodo admitir. Los estudios de neuroimagen sobre la envidia, particularmente los de Hideko Takahashi en Japón, que son los más citados en la literatura científica, muestran algo que cuando lo lees por primera vez parece imposible. La envidia activa la corteza cingulada anterior, que es exactamente la misma región cerebral que procesa el dolor físico. La envidia, en términos neurológicos, duele de la misma manera que duele un golpe físico, con la misma región, con la misma intensidad proporcional a la magnitud percibida de la superioridad del otro. Y el mismo estudio muestra algo igualmente revelador sobre el otro lado de la ecuación. Cuando la persona envidiada experimenta una caída o un fracaso, el cerebro del envidioso activa el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa asociado al placer. Lo que en alemán se llama Schadenfreude, el placer por el mal ajeno, no es una perversión rara de personas especialmente malsanas. Es la respuesta neurológica automática al alivio del dolor que produce la envidia cuando la superioridad percibida del otro se reduce. Séneca lo describió sin vocabulario técnico pero con exactitud clínica. Cuando el envidioso celebra tu caída no lo hace por crueldad sino por alivio. Tu fracaso resuelve temporalmente el dolor que tu éxito le producía. Piensa en la última vez que compartiste una buena noticia con alguien y la reacción que obtuviste no fue exactamente lo que esperabas, no hostilidad abierta, no crítica directa, sino algo más sutil.
una respuesta levemente apagada, un cambio de tema casi imperceptible, una pregunta que sonaba a interés pero que tenía algo dentro que te dejó levemente peor. Eso que sentiste en ese momento y que quizás descartaste como paranoia o hipersensibilidad tiene un nombre. Y Séneca pasó años documentando sus mecanismos con la urgencia de alguien que sabía que no reconocerlos a tiempo podía costarle la vida. Para entender por qué Séneca se convirtió en el analista más sofisticado de la envidia de toda la antigüedad, necesitas entender el contexto en que vivía, porque ese contexto hace que su análisis no sea filosofía académica sino inteligencia de supervivencia, desarrollada bajo presión mortal real. Séneca fue consejero personal de Nerón durante 8 años, lo que significa que vivió durante casi una década en el entorno de mayor concentración de envidia que el mundo romano podía producir. La corte imperial. En ese entorno, la envidia no era una emoción incómoda que afectaba las relaciones, era el mecanismo político central a través del cual las personas alcanzaban posiciones de poder y destruían a sus competidores. Los hombres que rodeaban a Nerón no competían principalmente en méritos. Competían en la destrucción de los que tenían más méritos que ellos, y el arma más efectiva en esa competencia era exactamente la envidia, canalizada de formas tan sofisticadas y tan indirectas que la víctima frecuentemente no podía identificar el proceso que la estaba destruyendo hasta que era demasiado tarde para detenerlo. Séneca observó en esa corte algo que describe en el de Ira y en sus cartas a Lucilio con una precisión que los estudiosos de la psicología social moderna reconocen como una taxonomía casi perfecta de los mecanismos de la envidia social. Lo que observó es que la envidia como arma social no opera de forma directa porque la directa es demasiado visible y demasiado rastreable hasta su origen. Opera a través de 4 mecanismos indirectos que juntos forman el sistema más sofisticado de destrucción social que la psicología humana ha producido, y que son tan efectivos precisamente porque cada uno de ellos, tomado de forma aislada, puede ser plausiblemente negado por quien lo ejerce. Pero el primer mecanismo es el más suave de los 4. Lo que viene después requiere un nivel de sofisticación psicológica que Séneca describe con una admiración involuntaria que resulta inquietante leer, porque es la admiración de alguien que reconoce la maestría técnica de lo que está describiendo aunque lo que describe sea una forma de crueldad sistemática. El segundo mecanismo es el más elegante y el más difícil de detectar porque opera exactamente al revés de lo que intuitivamente asociamos con un ataque, usa el elogio como arma. Séneca lo describe en el De Brevitate Vitae con una claridad que hace que cuando lo lees por primera vez quieras releerlo porque no puedes creer que alguien lo haya visto con esa precisión hace 2000 años. El elogio que destruye funciona así. El envidioso elogia públicamente a su objetivo por algo que sabe que en el contexto específico donde ocurre, el elogio va a ser percibido como una debilidad, una irrelevancia o una amenaza por las personas presentes. Elogia al líder por su sensibilidad en una reunión donde la sensibilidad es percibida como falta de dureza. Elogia al competidor por su creatividad en un contexto donde la creatividad está asociada con la falta de rigor. Elogia la generosidad del objetivo en un entorno donde la generosidad es leída como ingenuidad. Cada elogio es técnicamente verdadero y técnicamente positivo. El daño está completamente en la selección del contexto y del público ante el que se pronuncia. Séneca vio este mecanismo operar en la corte de Nerón de formas que describe en sus cartas con una precisión que indica que no era observación distante sino análisis de primera mano de lo que le estaban haciendo a él. Los rivales políticos de Séneca lo elogiaban ante Nerón por su sabiduría filosófica, su moderación y su desapego de los asuntos mundanos, en los momentos exactos en que Nerón necesitaba que sus consejeros fueran todo lo contrario. Implacables, pragmáticos y completamente comprometidos con el poder político. Cada elogio era técnicamente verdadero. Cada elogio era públicamente irrebatible. Y cada elogio contribuía a instalar en la mente de Nerón la imagen de Séneca como alguien demasiado filosófico para los asuntos reales del imperio, lo que eventualmente fue uno de los factores que erosionó la confianza que Nerón le tenía. La elegancia del mecanismo reside en que Séneca no podía refutarlo sin parecer que estaba rechazando cualidades que eran reales y positivas, atrapado en la estructura perfecta de un ataque que se presenta como defensa. Si en este momento estás recordando un elogio específico de alguien específico que te dejó una sensación que no podías nombrar bien, eso que sentiste era tu sistema de evaluación social registrando el mecanismo aunque tu mente consciente no pudiera identificarlo. Ese sistema funciona, solo necesita el vocabulario correcto para que puedas actuar sobre lo que ya percibe.
El cuarto mecanismo es el más oscuro de los cuatro y el que Séneca describe con mayor detalle en sus cartas porque fue el que más directamente amenazó su posición en la corte de Nerón, y es el que requiere la mayor sofisticación psicológica para ejecutarse, pero también el mayor poder destructivo, cuando se ejecuta correctamente. Es el aislamiento estratégico, y consiste en erosionar sistemáticamente las relaciones de apoyo que rodean al objetivo de la envidia, no atacando esas relaciones de forma directa sino haciendo que el objetivo mismo las erosione sin saberlo. El mecanismo funciona en dos fases. En la primera fase, el envidioso cultiva relaciones con las personas más cercanas al objetivo, relaciones que desde afuera parecen completamente inocentes pero que tienen el propósito específico de convertirse en puntos de acceso a información sobre las vulnerabilidades, los conflictos y las tensiones que existen en el círculo de confianza del objetivo. En la segunda fase, esa información se usa para, en los momentos correctos, amplificar discretamente las tensiones que ya existen. Llevar a la persona a la versión levemente distorsionada de algo que la persona dijo sobre ella, o hacer llegar al objetivo información sobre cómo lo perciben sus aliados que es técnicamente verdadera pero seleccionada de forma que maximiza la desconfianza. El resultado es que el objetivo empieza a alejarse de sus aliados naturales respondiendo a información que parece genuina, sin poder ver que esa información fue cuidadosamente seleccionada y posicionada para producir exactamente ese alejamiento. El envidioso nunca atacó las relaciones directamente, hizo que el objetivo las atacara desde adentro. Séneca describe en varias de sus cartas, con una claridad que evidentemente vino de haberlo vivido en primera persona, cómo este mecanismo operó en su relación con Nerón. Los rivales de Séneca en la corte no atacaban la relación entre ambos de forma directa, lo que habría sido demasiado obvio y demasiado rastreable. Alimentaban a Nerón con información cuidadosamente seleccionada sobre las opiniones de Séneca, sus relaciones externas a la corte, sus actividades filosóficas y sus riquezas acumuladas, de forma que Nerón fuera construyendo gradualmente la imagen de un Séneca más autónomo, más independiente y menos comprometido con el poder imperial de lo que era en realidad. Cada pieza de información era técnicamente verificable. Ninguna era completamente falsa. Y la selección específica de qué información llegaba a Nerón y cuándo fue suficiente para erosionar décadas de confianza sin que Séneca pudiera señalar un momento específico donde el ataque había ocurrido, porque el ataque nunca había ocurrido en un solo momento sino en cientos de momentos pequeños e individualmente inofensivos. Ahora que conoces los cuatro mecanismos con la precisión que Séneca los documentó, la pregunta práctica es cómo detectarlos en tu propia vida, porque la detección es el paso previo a cualquier respuesta. Y la detección de algo que está diseñado específicamente para pasar desapercibido requiere un sistema de evaluación que va más allá de la percepción intuitiva que la mayoría usa. Séneca desarrolla ese sistema en sus cartas de una forma que se puede extraer y aplicar directamente. La tercera señal es la más fácil de detectar una vez que sabes que existe pero la más invisible antes de conocerla. Es el estándar de evaluación que se mueve exactamente a la velocidad de tu progreso. Si hay una persona en tu vida con la que la conversación sobre tu trabajo, tus proyectos o tus logros produce consistentemente la sensación de que lo que hiciste era correcto pero no suficiente, de que lo que viene debería ser más grande o más ambicioso o más impresionante de lo que acabas de lograr, de que el punto de llegada que habías establecido siempre resulta ser solo un punto intermedio cuando llegas a él, esa consistencia no es exigencia de alguien que cree en ti. Es el tercer mecanismo operando de forma tan regular que se ha vuelto invisible por familiaridad. La cuarta señal es la más difícil de detectar de todas y requiere el mayor nivel de fría lucidez para procesarla, sin caer en la trampa que el mecanismo produce. Es la llegada de información sobre tus relaciones de confianza proveniente de fuentes inesperadas. Información que parece genuina pero que produce en ti una reacción de distancia hacia personas de tu círculo cercano. Cada vez que eso ocurra, antes de procesar el contenido de la información, hazte la pregunta que Séneca formulaba en su propia práctica: ¿quién se beneficia de que yo crea esto? No como paranoia sino como evaluación estratégica. Si la respuesta a esa pregunta señala hacia alguien que tiene razones para beneficiarse de tu distanciamiento de esa persona específica, la información requiere verificación directa antes de cualquier reacción, independientemente de cuán verdadera parezca. Ahora llegamos a la parte que separa el conocimiento de la herramienta, que es la respuesta que Séneca desarrolló ante la envidia a lo largo de años de práctica bajo presión real, y que tiene una estructura de 3 niveles que va desde la más interna y más difícil hasta la más externa y más visible. La respuesta completa de Séneca no es ninguna de las dos cosas que la mayoría de personas hace cuando detecta envidia a su alrededor, no es el ataque frontal y no es la retirada pasiva.
Es algo significativamente más sofisticado que ambas y que produce resultados que las otras dos aproximaciones no pueden producir. El primer nivel de la respuesta de Séneca es lo que él llama en sus cartas la indiferencia estratégica, y que es radicalmente diferente de la indiferencia emocional que a menudo se confunde con ella. La indiferencia emocional es la incapacidad de ser afectado por lo que otros hacen, que en su forma genuina es psicológicamente imposible para la mayoría de seres humanos y en su forma fingida es agotadora de mantener. La indiferencia estratégica es otra cosa completamente. Es la decisión consciente de no dar a la envidia el alimento que necesita para crecer, que es la reacción visible del objetivo. La envidia se alimenta de dos cosas principalmente: del dolor visible del objetivo cuando el veneno llega, y de la grandiosidad visible del objetivo que activa el dolor de superioridad percibida en el envidioso. Ambas son combustible. Séneca entendía que la persona que deja de dar ambas al mismo tiempo le quita al envidioso las dos palancas que tiene disponibles: la satisfacción de ver el daño que produce y el dolor del recordatorio constante de la superioridad percibida. El segundo nivel de la respuesta de Séneca es el que más incomoda incluir en una conversación pública, pero que omitirlo sería dejarte sin la parte del mapa que más vas a necesitar si en algún momento la envidia a tu alrededor alcanza un nivel de intensidad real. Séneca lo describe en sus cartas no de forma teórica sino como práctica que él mismo ejercía. La documentación silenciosa de cada mecanismo, cada instancia y cada efecto observable de la envidia que opera en tu entorno, con la mayor precisión y el mayor detalle posibles. No para usarla de forma ofensiva sino para tener claridad completa sobre lo que está ocurriendo antes de que alcance un nivel donde la respuesta reactiva sea la única disponible. Séneca escribía en sus notas privadas, con una frialdad que él mismo reconocía como necesaria aunque incómoda, los patrones de comportamiento de cada persona en la corte de Nerón, que exhibía señales de los mecanismos que estamos describiendo, no como un ejercicio de paranoia sino como un ejercicio de claridad estratégica que le permitía anticipar movimientos antes de que sus efectos se volvieran irreversibles. Este nivel de la respuesta de Séneca puede usarse de dos formas completamente distintas. Usada como él la usaba, es una herramienta de protección y de claridad que te permite responder a la envidia antes de que sus efectos sean irreversibles. Usada de forma diferente, se convierte en el inicio de una espiral de vigilancia y de contramanipulación que gradualmente te convierte en exactamente la persona que crees estar combatiendo. La diferencia entre ambos usos es el propósito que orienta la documentación. Si es defensa y claridad, es legítima y poderosa. Si es acumulación de munición para un ataque, te estás convirtiendo en lo que describes. Séneca fue muy explícito sobre esto en sus cartas. El que desciende a los métodos del envidioso para combatirlo ha perdido algo más valioso que cualquier cosa que la envidia podría haberle quitado. El tercer nivel de la respuesta de Séneca es el más contraintuitivo de los tres y el que produce los efectos más poderosos y más duraderos, precisamente porque va exactamente en la dirección opuesta a la que el instinto indica. Cuando la envidia opera a tu alrededor, el instinto señala hacia abajo: reducir el perfil, bajar la intensidad, hacer menos visible lo que activa la envidia en el otro. Séneca propone exactamente lo contrario: elevar el contexto en el que operas hasta que el envidioso ya no esté en el mismo campo de comparación. No de forma arrogante ni de forma que genere más fricción en el contexto donde la envidia ya existe, sino moviéndote genuinamente hacia un nivel de trabajo, de relaciones o de impacto donde las personas con las que te rodeas ya no tienen la misma relación de comparación con tu actividad que tiene el envidioso actual. La lógica de este nivel es elegante y brutal al mismo tiempo. La envidia solo puede operar entre personas que perciben que están compitiendo en el mismo campo de comparación. Un espadachín no envidia al rey, un tendero no envidia al físico nuclear. La comparación que produce envidia requiere suficiente proximidad percibida para que la superioridad del otro se experimente como una amenaza a la posición propia. Cuando el objetivo de la envidia se mueve genuinamente a un nivel donde esa comparación ya no es posible, la envidia pierde su combustible no porque el envidioso haya cambiado sino porque la estructura de comparación que la sostenía ha desaparecido. Y la ironía que Séneca observó en la corte de Nerón con una precisión que describe en sus cartas es que el movimiento hacia arriba que neutraliza la envidia frecuentemente es exactamente el movimiento que la envidia intentaba impedir, lo que convierte el intento del envidioso en el catalizador de su propia irrelevancia si el objetivo responde de la forma correcta. Séneca tenía un ejercicio que describía en sus cartas para detectar la envidia propia antes de que actuara a
través de uno de sus disfraces. Y era tan simple y tan brutal en su efectividad que resulta difícil leerlo sin sentir el impulso de evitarlo. El ejercicio es este: la próxima vez que tengas un pensamiento crítico sobre el éxito, la capacidad o el logro de alguien específico, hazte una sola pregunta antes de expresar ese pensamiento. ¿Sentiría exactamente lo mismo sobre esta persona y sobre este asunto si ella no estuviera teniendo el éxito que tiene, si su situación fuera peor que la tuya? Si la respuesta es que el pensamiento crítico solo aparece en relación directa con el éxito de esa persona, si cuando su situación empeora el juicio crítico se suaviza sin que la situación objetiva haya cambiado en nada sustancial, entonces lo que estás experimentando no es juicio, es envidia buscando una expresión aceptable. Y ese reconocimiento, aunque incómodo, es el único punto desde el que algo diferente es posible. Antes del cierre necesito contarte cómo terminó la historia de Séneca, porque ese final es la lección más importante de todo lo que hemos visto hoy y la que más frecuentemente se omite en las presentaciones sobre su filosofía. En el año 65 después de Cristo, Nerón ordenó la muerte de Séneca, no como resultado de un ataque frontal de sus enemigos sino como consecuencia de un proceso de erosión de confianza que había ocurrido durante años a través exactamente de los mecanismos que Séneca mismo había documentado, operando sobre alguien que los conocía perfectamente pero que tenía un punto ciego que ningún análisis psicológico externo puede eliminar completamente. El punto ciego de la autocomplacencia, la creencia de que su comprensión del sistema lo protegía completamente de sus efectos. Lo que el final de Séneca enseña, y que él mismo habría reconocido con la lucidez que demostró incluso en sus últimas horas, es que el conocimiento de los mecanismos de la envidia protege pero no inmuniza, y que la sobreconfianza en ese conocimiento puede convertirse en sí misma en una vulnerabilidad que los mecanismos pueden explotar. Séneca murió con una calma que las fuentes históricas describen como casi sobrehumana, conversando con sus amigos sobre filosofía mientras el proceso de su muerte ocurría. Y ese final dice todo lo que necesitas saber sobre dónde estaba realmente su centro de gravedad, no en el resultado externo, que no podía controlar, sino en la calidad de su respuesta a ese resultado, que era lo único que permanecía completamente en su poder hasta el último momento. El estoicismo no prometía que el conocimiento del mundo externo te haría invulnerable a él, prometía que el conocimiento de ti mismo y el desarrollo de tu respuesta a lo que el mundo externo produjera sería suficiente para que nada externo pudiera quitarte lo que realmente importaba. La envidia no reconocida no permanece estática en ninguna de sus formas. La que otros sienten hacia ti, si no es detectada y respondida, escala gradualmente hasta que sus efectos se vuelven irreversibles en los dominios donde más te importa. La que tú sientes y no reconoces, si no es examinada, actúa a través de sus disfraces produciendo daños en tus relaciones y en tu carácter que solo son visibles retrospectivamente cuando el costo ya es difícil de revertir. El trabajo que Séneca propone no es una sesión única de introspección sino una práctica continua de honestidad con uno mismo y de lucidez con el entorno, exactamente el tipo de práctica que el estoicismo siempre fue en su forma real, no una filosofía para leer y admirar sino un sistema para ejecutar en las condiciones concretas de tu vida real, con todas sus tensiones, sus relaciones difíciles y sus dinámicas de poder que preferirías que no existieran pero que existen de todas formas. El veneno invisible que Séneca estudió durante décadas en el entorno más peligroso que el mundo romano podía producir opera con la misma exactitud en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones cercanas. Porque los mecanismos psicológicos que lo sostienen son tan universales y tan antiguos como la psicología humana misma. Conocerlos no te hace inmune a ellos. Te da la única cosa que puede hacer que sus efectos sean manejables en lugar de devastadores, que es la claridad suficiente para verlos antes de que sus consecuencias sean irreversibles. Esa claridad es lo que Séneca construyó durante su vida, y lo que su vida y su muerte juntas enseñan sobre los límites y el valor real de esa claridad es una lección que ninguna presentación superficial de su filosofía puede proveer pero que, cuando se ve completa y sin filtros, es una de las más poderosas que la historia filosófica tiene disponibles. Todo lo que Séneca entendió sobre la envidia como mecanismo social lo aprendió en parte de sus propias heridas, y hay algo en su historia personal, en la forma en que la envidia que no procesó en sí mismo contribuyó a algunos de los errores más costosos de su vida, que ninguno de sus textos aborda completamente pero que está implícito en el arco completo de su biografía. Lo que Séneca sentía hacia el poder y la riqueza que acumuló mientras enseñaba el desapego, la tensión entre su filosofía y su vida real que sus contemporáneos usaron contra él, y lo que esa tensión revela sobre los límites de la filosofía cuando no está completamente integrada en quien la practica, es una conversación que merece su propio espacio y que vamos a tener la próxima vez
Porque es la parte de Séneca que hace que todo lo demás sea más verdadero, no menos. Si este vídeo llegó a algo que llevaba tiempo sin ser nombrado, dale like porque me ayuda a llegar a más personas que lo necesitan. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Cuál de los 4 mecanismos reconoces más claramente en alguien de tu entorno actual? No necesitas nombrar a la persona, solo el mecanismo. Voy a leer cada respuesta.